Hoy vamos a explorar un tema que todos hemos visto, pero que pocos se atreven a analizar a fondo: las comunidades más tóxicas de los videojuegos. Sabemos que los videojuegos pueden sacar lo mejor de nosotros, pero en algunos casos también lo peor. Hay juegos que no solo son famosos por su jugabilidad o gráficos impresionantes, sino también por sus comunidades intensas, llenas de rivalidades y hasta dramas interminables. ¿Te intriga saber cuáles son esos juegos y por qué sus comunidades tienen esta fama? Entonces prepárate, porque vamos a sumergirnos en el lado más conflictivo de los videojuegos. Número 15 es el famoso juego de fútbol con autos, Rocket League. Los jugadores suelen menospreciar a sus compañeros si cometen errores, y el chat se llena de comentarios sarcásticos o despectivos durante las partidas. La naturaleza competitiva y rápida de Rocket League provoca que muchos jugadores reaccionen de forma impulsiva y poco amable, creando un ambiente que puede ser difícil de disfrutar. Número 14, Dead by Daylight. En este juego de terror, la toxicidad es común entre los jugadores que toman los roles de asesinos o sobrevivientes. Los asesinos a menudo se burlan de los sobrevivientes, y los sobrevivientes suelen insultar al asesino o a otros compañeros cuando pierden. La naturaleza del juego, que involucra una alta tensión, fomenta estos intercambios negativos que hacen que la comunidad tenga una reputación bastante tóxica. Número 13, GTA Online. La comunidad de Grand Theft Auto Online es famosa por su comportamiento tóxico, que incluye desde el uso de lenguaje ofensivo en el chat hasta el abuso de mecánicas de juego para arruinar la experiencia de otros jugadores. En GTA Online, el trolling es común y algunos jugadores disfrutan de sabotear las actividades de los demás, haciendo que el ambiente sea menos acogedor y amigable. Número 12, Rust. Este juego de supervivencia es conocido por tener una de las comunidades más hostiles y agresivas. En Rust, los jugadores pueden robar, destruir y atacar a otros, lo que fomenta un ambiente de desconfianza y rivalidad extrema. La toxicidad se da tanto en el chat como en el comportamiento dentro del juego, donde muchos jugadores adoptan una actitud despiadada y hostil hacia los demás. Número 11, Minecraft. Aunque sorprenda, Minecraft también tiene su lado tóxico, especialmente en servidores PvP o en modos de juego muy competitivos. Los jugadores suelen burlarse de otros en el chat o sabotear sus construcciones, lo que puede arruinar la experiencia para los más jóvenes o quienes solo quieren construir en paz. Además, algunos jugadores usan exploits y trampas, generando un ambiente de confrontación que contradice la esencia creativa del juego. Número 10. Como uno de los primeros éxitos en el género de Battle Royale, PlayerUnknown's Battlegrounds también tiene una comunidad tóxica. Los jugadores de PUBG suelen expresar su frustración de forma verbal en el chat de voz, y las provocaciones hacia otros jugadores son comunes. La competitividad en el juego hace que muchos jugadores se muestren hostiles, especialmente si sienten que alguien está saboteando sus posibilidades de ganar. Número 9, Valorant. El shooter táctico de Riot Games ha heredado parte de la toxicidad de la comunidad de League of Legends. En Valorant, la presión por obtener buenos resultados y la necesidad de comunicación constante hacen que el ambiente sea propicio para los comentarios negativos. Los jugadores suelen insultarse en el chat de voz si consideran que sus compañeros no están a la altura, y el ambiente en las partidas puede volverse hostil rápidamente, especialmente en el modo competitivo. Número 8, Apex Legends. Otro popular Battle Royale, Apex Legends, cuenta con una comunidad que puede ser bastante tóxica. La frustración por perder rápidamente en una partida intensa lleva a muchos jugadores a culpar a sus compañeros de equipo, y el chat de voz suele ser el lugar donde se expresan estas críticas. A pesar de ser un juego orientado a la cooperación, los jugadores tóxicos pueden hacer que la experiencia sea desagradable, especialmente para quienes apenas están comenzando. Número 7, Rainbow Six Siege. Este shooter táctico tiene una comunidad muy apasionada y a menudo bastante agresiva. La comunicación es crucial en Rainbow Six Siege, y los jugadores tienden a ser muy críticos si alguien en su equipo comete errores. La toxicidad se manifiesta a través de insultos y agresiones verbales en el chat de voz, y algunos jugadores incluso intentan sabotear las partidas de sus compañeros como venganza. Ubisoft ha tratado de combatir este comportamiento, pero sigue siendo un problema recurrente en el juego.
Número 6. Overwatch. El juego de disparos en equipo de Blizzard también tiene su reputación por la toxicidad en su comunidad. La necesidad de jugar en equipo y la dependencia de cada rol hacen que los jugadores culpen a sus compañeros cuando las cosas no salen bien. Los jugadores de Overwatch suelen usar el chat para quejarse de las selecciones de personajes o de las habilidades de otros jugadores, lo que puede hacer que una partida se convierta rápidamente en un intercambio de insultos y recriminaciones. Una comunidad adicional que también se debe mencionar es Roblox. El juego es famoso por su variedad de juegos y la libertad que ofrece a los creadores. Ha desarrollado una comunidad con altos niveles de toxicidad en algunos de sus espacios. La gran cantidad de usuarios jóvenes y la competencia en sus juegos populares suelen llevar a conflictos, insultos y rivalidades que, a pesar de los esfuerzos de moderación, siguen siendo frecuentes. Número 4. Call of Duty. Con el auge de los juegos de disparos tipo Battle Royale, Warzone se ha convertido en un juego con una comunidad altamente tóxica. La combinación de frustración por ser eliminado y el deseo de ganar en un entorno tan competitivo hace que muchos jugadores se insulten entre ellos. Las conversaciones en el chat de voz suelen estar cargadas de comentarios negativos, y algunos jugadores incluso recurren a trampas, lo cual exacerba la toxicidad en la comunidad. Esto hace que Warzone sea una experiencia complicada para quienes buscan jugar de manera casual. Número 3. Counter-Strike Global Offensive. Como uno de los shooters más competitivos de la historia, CS también es conocido por su comunidad tóxica. La alta presión por obtener buenos resultados en cada partida y la precisión que se espera de cada jugador hacen que los errores sean severamente criticados. Muchos jugadores utilizan el chat de voz o el chat de texto para menospreciar a sus compañeros si consideran que no están a la altura. Esta atmósfera hace que los jugadores novatos sean blanco frecuente de insultos y que los más experimentados puedan volverse agresivos si sienten que su equipo no colabora lo suficiente. Número 2. Dota 2. Similar a League of Legends, Dota 2 es conocido por tener una curva de aprendizaje pronunciada, lo que hace que muchos jugadores experimentados pierdan la paciencia con los principiantes. La toxicidad en Dota 2 se refleja en comentarios despectivos y un ambiente en el que los errores individuales se castigan de manera verbal. Esto crea una comunidad donde los nuevos jugadores se sienten intimidados y donde los experimentados pueden ser agresivos al exigir un alto rendimiento. A pesar de los esfuerzos de Valve, la toxicidad persiste y el juego sigue siendo uno de los más difíciles de jugar sin encontrarse con jugadores hostiles. Número 1. League of Legends. Este popular MOBA de Riot Games es uno de los juegos más criticados por la toxicidad de su comunidad. La alta competitividad y la necesidad de cooperación en cada partida llevan a los jugadores a culpar y criticar rápidamente a sus compañeros por cualquier error, generando tensiones constantes. Además, la comunicación en el chat suele llenarse de insultos, desmotivando a los novatos y creando un ambiente en el que solo los jugadores más experimentados o pacientes logran prosperar. Riot ha implementado sistemas para reducir el comportamiento tóxico, pero la comunidad sigue siendo famosa por su actitud dura y crítica. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las comunidades más tóxicas de los videojuegos. Espero que les haya resultado interesante y que puedan navegar estos juegos con un poco más de contexto. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse para no perderse más contenido de gaming. Como siempre les deseo suerte y hasta la próxima. Quito y macho la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras, desde el lunes hasta el domingo, de la mañana hasta que te acuestas, con Quito y Matsu siempre en el ritmo.